Muy buenas tardes, espero te encuentres muy bien. Quisiera compartir contigo el día de hoy. Estaba haciendo unas anotes y unos apuntes en cuanto a la cuestión de los templos, porque hay mucha gente con muchas preguntas y quiero también estudiar antes de contestar. Quisiera estudiar muy bien repasar un poco lo que ya yo sé, lo que comprendo yo del sistema religioso, pero también quiero hacerme varias preguntas. Sabemos muy bien que si hay solo una Biblia, ¿verdad? Si es que supuestamente hay solamente una Biblia, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantos templos? Según el estudio de Hartford Institute of Religion Research, que estamos hablando solamente de un estudio que se realizó en los Estados Unidos, el cual nos dice que hay más de 350,000 congregaciones o templos, o si se le puede decir iglesias, ¿no?, registradas. Y de ahí, bueno, también existen 314,000 que son cristianas protestantes. Y de ahí son 24,000 iglesias católicas ortodoxas, ¿ok? De ese porcentaje, o sea, de todos esos números, 12,000 son iglesias que no creen en Cristo. Son iglesias que no son cristianas. La tendencia semanal son de 56 millones. Y los domingos, la tendencia o la gente va a las iglesias son 118 millones de personas que asisten los domingos. Entonces, si solamente hay una Biblia y solamente hay una palabra de Dios, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y vamos a ver exactamente de este estudio que yo estoy haciendo acá, que estoy yo viendo. Todas estas iglesias que yo acabo de mencionar, todas utilizan la Biblia para justificar sus doctrinas, que son doctrinas de hombres, en la gran mayoría. Te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde salió la palabra templo? La palabra templo salió de hierón, un lugar santo. Es un concepto griego. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que los templos de hoy en día son lugares santos en realidad? ¿Cree usted que los templos de hoy en día son sitios santos? ¿De dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia sale de un concepto griego que es eclesia. Eclesia, ¿ok? Es un concepto griego lo que estamos viendo ahorita. Ahora, la palabra iglesia también se le puede considerar como congregación. La traducción de iglesia en lo que es griego es un concepto de congregación. Ahora, eso es un concepto que viene derivado de los griegos, derivado del Olimpo, de los dioses del Olimpo. Por eso ese concepto de decir que el sitio es santo sale de un concepto que está empañado por los griegos. Ok, esto es muy importante que ustedes lo vean. Ahora, ¿por qué? Porque ellos creían que en el Olimpo, donde estaba Zeus, donde estaban los dioses, era un sitio santo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que los templos de hoy son sitios santos? Eso es un concepto griego. Y es un concepto errado en cuanto a nuestro Dios. Es un concepto correcto en cuanto a los dioses de los griegos, que es Zeus y todos esos dioses que tenían. O que es, bueno, ya usted muy bien sabe mi idea de lo que son los dioses del reino, o sea, los dioses de este mundo, ¿ok? No tiene nada que ver con el reino de los cielos de nosotros. Nuestro Dios claramente nos ha hablado por medio de su palabra en Hechos 7:48. Ahorita no tengo mucho tiempo para leer esa parte de la Biblia. Quiero que tú vayas, escudriñes y veas Hechos 7:48. Ahí se deriva de algo. Es un comentario que está haciendo Pablo de algo que dijo Isaías, el profeta. Esto se va a encontrar en Isaías 66 del 1 al 2. Ahora, ¿mandó Dios a hacer templos? Buena pregunta. ¿Mandó Dios a hacer templos? Vamos a ver Hechos 17 del 16 a 25. Ahí te darás cuenta que Dios no habita en templos. Entonces, al leer esto, quiero que entiendas que cuando nosotros vamos a leer Hechos 17 del 16 al 25, te vas a dar cuenta que Dios no te va a mandar a ti a hacer Dios no te va a mandar a ti a hacer algo para adorarlo a Él. Dios no nos va a enviar a hacer templos para adorarlo a Él.
Esa no es la idea o la intención del corazón de Dios. La idea es que nosotros directamente como creación le adoremos a Él en espíritu y en verdad tal y como somos. Él no va a mandarnos a hacer muñecos, a hacer templos, a hacer absolutamente nada, ningún tipo de creación para que nosotros lo busquemos a Él en espíritu y en verdad. Ese es un punto que tenemos nosotros que confrontar y darnos cuenta cómo los conceptos griegos han empañado la definición de las cosas como tal y como Dios las quiere, tal y como deben de ser, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Pues tenemos que escudriñarlo porque Jesús nos mandó a decir en Mateo 24:4 que no nos dejemos engañar. Y una de las cosas que ha sucedido con la palabra es que ha sido empañada por conceptos griegos, por conceptos aún hebreos. Ok, entonces hay que ir a ver exactamente cuál es la intención de Dios, porque Jesús a eso vino, a mostrarnos la verdad, a hablarnos de la justicia de Dios, a mostrarnos cómo es que al Padre le agrada esos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, si tú vas y lees Hechos 17, del 16 a 25, te darás cuenta que Dios no necesita que tú y yo tengamos objetos para adorarlo a Él. Segundo, ¿ordenó Dios construir templos en Israel? ¿Quién fue el que le ordenó a David? ¿O quién fue el que le ordenó a Salomón que hiciera el templo? Ya que a mucha gente no le gusta confrontarse con la realidad de que hay un falso Dios usurpador, que le gustan los templos, que le gustan los sitios, porque para él todo esto es una broma y es un negocio. Entonces, aquellos que no quieren darse cuenta quién fue en realidad quien mandó a Salomón y a todos estos israelitas a hacer templos, ya tú sabes muy bien quién es el Dios que necesita templos. Así que abran los ojos, por favor, porque ese es el Dios que le sirve a la Iglesia Católica. Ese es el Dios dueño de esta tierra en este momento, porque se robó lo que le pertenece al Dios vivo, al Dios altísimo. Ahora es cierto, ¿quién le va a robar a Dios? Este diablo, esos diablos creen que pueden ser mucho más inteligentes que nuestro Dios. Por favor, ¿ok? Dios no necesita ser adorado por medio de objetos o sitios. Él quiere ser honrado por su creación, tal y como somos. Y eso es muy importante verlo. También les sugiero que lean Marcos 13, del 1 al 2, que dice que no quedará piedra sobre piedra, porque Jesús no estaba hablando simplemente de un sitio hecho o elaborado por mano de hombres, sino está hablando de lo que Dios tenía ya proyectado hacia un futuro como un templo. Y somos nosotros. Se me atoró la garganta. Ok. Si el templo de Israel es templo autorizado a ser construido por Dios, ¿por qué lo destruyeron 2 veces? Un momento, por favor. Se me fue el aire, perdón. Ahora veamos Isaías 66, de 1 a 2. Si en realidad Dios envía a hacer templos, ¿por qué el profeta dice ahí, en Isaías 66, del 1 al 2, que la tierra es el estrado de los pies de Dios? Y que ¿quién puede construirle a Dios un templo físico hecho por mano de hombre suficientemente grande para lograr que Dios tenga un sitio de adoración? Es algo inaudito y tonto. Ahora, lean también Efesios del 1 al 3, que dice exactamente cómo es que Él tiene por intención que nosotros respondamos como creación hacia Él. También lean Juan 2, del 19 al 22, que Jesús habla del templo, pero ya no como un lugar de cemento. Dios habla del templo como nuestro cuerpo. Okay. En Juan 14, 23 hay algo muy bonito, y ahí dice que si lo leen, ustedes van a ver que ahí va a decir que nosotros vendremos a Él. O sea, que el Padre y el Hijo, siempre y cuando estemos en amor, vendrán hacia nosotros. Y ahí dice, haremos morada con Él, porque la intención de Dios es llegar a nosotros y que nosotros seamos el templo, el santuario, el sitio de reposo de su presencia. Esa era la intención principal del Padre. No era templos hechos por mano de hombre. Ahora, 1 Corintios 3:16.
¿Puede habitar Dios en un templo hecho por hombres? No. ¿Pero puede habitar Dios en ti y en mí? Sí. Así es. Nosotros somos el templo de Dios. Leamos también Mateo 12:6, que dice que Jesús está prácticamente diciéndole a los fariseos que Él es, yo soy mayor que el templo. Dense en cuenta y léanlo ahí en Mateo 12:6, donde Jesús muestra que hay superioridad en nosotros en cuanto a templo. No es un templo, no es un sitio donde va la gente. A la misma samaritana se lo dijo, no va a ser en este templo, ni va a ser en tal lugar, sino va a ser en espíritu y en verdad. Eso está maravilloso. También lean Primera de Pedro 2:5 y van a darse cuenta en realidad qué es el verdadero templo. Les estoy dando pistas, ¿ok? Jesucristo vino a enseñar la justicia de modo que agradáramos al Padre. No por oraciones repetitivas sin causa, sino porque mucha gente dice que reciben al Señor Jesucristo por una oración. No, es hacer la justicia tal y como Jesús la hizo. Y eso tiene que ver mucho con los templos, porque a nosotros no nos mandaron a hacer templos. A nosotros no nos enviaron a construir templos. De modo que el templo sea mucho más importante para la gente, para los líderes religiosos, que la misma gente. No puede ser. Ahora, una cosa muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia. No se trata de una oración y decir yo te recibo en mi corazón. Eso no es de lo que se trata. Sino de lo que dice la palabra es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué eso es importante? Porque debido a todo este desorden y influencia de doctrinas extrañas y tradiciones de hombres, muchos líderes están practicando cosas que no nos mandaron a hacer, y esto es incluyendo el templo. Tenemos que persistir y perseverar en hacer la justicia, de modo que seamos nosotros libres de este mundo. Ahora dice, solo siguiendo el modelo que es Cristo lograremos ser libres de la Matrix, lograremos ser libres de este sistema religioso. Eso es muy importante verlo. También les recomiendo que lean Hechos 17:24, Primera de Juan 4:16. El que permanece en amor, Dios permanece en él. ¿Por qué es esto importante? Hay mucha gente que viene y me pregunta, ¿usted se congrega? ¿En qué templo se congrega? ¿Con qué misión se congrega? ¿Con qué ministerio se congrega? Pues les tengo una noticia. Esos que leen Hebreos capítulo 10, que dicen, oh, no os dejéis de congregar como muchos acostumbran, bla, bla, bla. Bueno, aquí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 16, dice que el que permanece en amor, Dios permanece en él. Para que Dios permanezca en ti, tiene que estar el amor dentro de ti. Si no hay amor dentro de ti, eso significa pecado. El momento que no hay amor dentro de ti, tú pecas. ¿Por qué? Porque pecar significa que uno le falla al blanco. La definición de pecar es que uno le falla al blanco, no que uno falle con las leyes de los hombres. Fallarle al blanco es cuando tú no ves con consideración al prójimo, de modo que no tratas de ni siquiera de entenderle. Hay muchos ejemplos que te puedo dar de justicia, pero en realidad, el que no tengas amor, eso es lo que te hace que dejes de congregarte en la congregación de Cristo. De modo que aquel que no tiene el amor, falla al blanco. Eso es lo que quiere decir Hebreos capítulo 10. No quiere decir que no dejes de ir a templos. No quiere decir que tú pecas por no ir al templo. No quiere decir que tú eres excluido del plan de Dios por no ir a un templo hecho de piedra. Eso no es lo que quiere decir. Aunque estos sinvergüenzas, mercaderes, han hecho este tipo de mentiras para poder llenar sus templos y sus sillas, para poder colectar ofrendas y diezmos, porque para ellos es mucho más importante la ofrenda que ponen en sus templos que la gente que es de Dios. Y ese es un punto muy importante que tenemos que ver. El lugar más sagrado para Dios eres tú. No es un sitio, no es un lugar. No es como que vas para Israel y te tiras al suelo porque Jesús pisoteó ese lugar. No, ese no es el lugar más sagrado de la tierra. El lugar más sagrado eres tú. Al permanecer en justicia y en amor, nosotros somos el sitio más sagrado que existe. Así que no dejemos ese punto de vista, porque hemos sido empañados, hemos sido influenciados por los griegos.
Abran sus ojos. Eso es lo que en el reino de los cielos es aceptado por morada. Lo que le estábamos leyendo en Primera de Pedro 2:5. Ahora también les recomiendo que lean Mateo 6:6. Ese capítulo es muy interesante porque ahí dice, cuidad de no practicar vuestra propia justicia. Muchos caen en eso. De modo que hoy en día, debido a practicar su propia justicia, es que esta gente creen que es mucho más importante levantar templos, recoger ofrendas, pagar la luz, pagar el agua, pagar todas esas facturas que no nos mandaron a hacer. Si tú ves la Gran Comisión, ahí no dice que nosotros tenemos que crear templos o levantar templos o sostener templos. Eso es lo que hacía Caifás, porque eso es un invento de los hebreos, de los judíos. Eso viene de Babilonia. ¿Ok? Ahora, una cosa muy importante, aparte de eso, hagan un paréntesis en Mateo 6:2, donde dice, no toques trompeta delante delante de ti cuando das ofrenda, cuando das la limosna o cuando das el... ¿Por qué? Porque todo esto lo tenemos que hacer sin exhibirlo, porque no es justicia ante Dios estar exhibiendo lo que nosotros damos por un templo. Eso es una cosa que tenemos que hacer en secreto. Lo mismo se trata en cuanto al ayuno. Lean Mateo 6:5, Mateo 6:16, también el versículo 18. Ahora, uno no tiene por qué... Si tú sabes que tú estás yendo a una iglesia que está practicando lo antibíblico, tú no estás obligado a estar ahí, especialmente cuando sabes que es antibíblico lo que están enseñando. Muchas personas me dicen a mí, tú te congregas. Ahorita, pues honestamente yo no me congrego en ningún templo hecho por manos de hombre. ¿Por qué? Porque todos ellos predican lo antibíblico. Todos ellos practican lo inmundo. Es muy difícil tratar de ir a un lugar a encontrar a Dios, donde exactamente la Biblia nos habla claro que Dios no asiste o no está en templos hechos por mano de hombre. Dios está dentro de mí. Para mí es muy difícil asistir a un lugar que está predicando todo en contra de lo que está dentro de mí. Yo no puedo estar de acuerdo con la injusticia. Yo no puedo estar de acuerdo con el diezmo, donde sé que el diezmo es una estafa. Yo no puedo estar de acuerdo con las ofrendas, donde yo sé para dónde van las ofrendas. Yo no puedo estar de acuerdo con sitios o lugares donde se predica todo absolutamente en contra de lo que Jesucristo ha establecido. No puedo estar en contra de Dios. Por eso es que hoy es muy difícil congregarse en un lugar, porque la gran mayoría de las iglesias están en un sistema religioso que practica todo en contra de Dios. Eso es simple, así como está. Ahora, ¿quiere decir eso que no me estoy congregando? No. No quiere decir que yo no me estoy congregando, porque la verdadera congregación es la que tiene el amor de Dios. En este preciso momento muchos de ustedes están viéndome y estamos hablando de eso que es lo más importante, que es la palabra de Dios, que es Dios y su voluntad y el reino de los cielos. Yo no creo que es preciso que nosotros estemos apretados hasta acá, pagando por un edificio que no nos mandaron a hacer, pagando por luz, pagando, a donde no veo yo eso en la palabra. Ahora, ¿dónde es que se reunían los discípulos y cómo fue el principio de la iglesia? ¿Cómo fue el principio de la congregación? Si tú lees, te voy a dar todas las citas donde habla dónde fue que comenzó la iglesia. La iglesia comenzó, vean, en Filemón 1:2, la iglesia. Si se dan cuenta ahí, el principio fue en las casas. Colosenses 4:15, el principio fue en las casas. Primera de Corintios 16:19, el principio fue en las casas. Mateo 18:20, hay algo bien interesante. Ahí dice que Pablo rentaba ese lugar. Y en ese lugar donde Pablo rentaba, porque él lo pagaba, no lo pagaba la congregación, dice que ahí se reunían en la casa. Él hacía que la gente se reuniera donde él vivía. Eso está tremendo. Ahora, ¿necesitas un templo? ¿Necesitamos un templo para congregarnos? No, no necesitamos un templo para congregarnos, porque nosotros somos el templo. Ahora, ¿de dónde salieron los edificios como iglesias? Eso es una doctrina de hombres. Los templos hoy en día son negocio. Jesús nunca enseñó a construir templos. Véase la Gran Comisión en Mateo 28 y ahí vas a darte cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con construir templos o ir a ninguna iglesia. Eso está tremendo, porque la iglesia somos nosotros no tenemos que ir a un sitio.
¿ok? ¿Dónde se comenzó a congregar el cuerpo de Cristo? En las casas. Ya les di todos los versículos. En las casas es muy bonito reunirse porque no se debe de seguir o no. Puedes preguntar libremente si tienes algún tipo de pregunta al líder que está exponiendo la palabra. Cosa que han alterado los católicos, porque ellos han alterado el orden del culto, a donde solamente predica un hombre y te tienes que tragar lo que ese hombre piensa a la fuerza. Tú no puedes cuestionar lo que enseña. En cambio, si tú tienes el poder de poder preguntar, o puedes preguntar lo que tú quieres, tú no solamente vas a encarar doctrinas que no cuadran, tú vas a ir directamente a aprender. Se necesita debatir, se necesita un debate, y eso se puede lograr en las casas. En las casas es mucho más económico reunirse, porque no tienes que estar, ¿verdad?, pagando altos costos para reunirse. No hay que mantener un edificio, no hay que pagar comodidades innecesarias. Además, en la casa es mucho más personal, de uno a uno, y eso se acomoda mucho más a la gran comisión que dice id y hacer discípulos. Y estos discípulos, la palabra discípulo tiene que ver con disciplina, tiene que ver con un cambio activo, constante, donde se practica el reino de los cielos. Y eso se puede hacer mucho mejor en hogares o en sitios mucho más pequeños. Les voy a explicar por qué el sistema iglesiero en realidad nos ha distraído del punto de la misión que tenemos que lograr hacer. Ahora, a la gente hoy le ha dado mucho más importancia al edificio que a la gente. Y la gente es lo más importante. El reino de los cielos es por cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo. Hay que arreglar o solucionar nuestra propia vida primero antes de andar allá afuera divulgando absolutamente nada. Nuestros testimonios, nuestros frutos son los que hablan por nosotros. Y qué mejor que trabajar one on one en una comunidad pequeña de uno a uno. Si vamos creciendo, que otros también vayan siendo delegados, de modo que todos podemos servirle al cuerpo de Cristo. Esa es la manera que nosotros tenemos que en realidad trabajar como equipo, ¿ok? Jesús no nos dijo o no nos mandó a edificar templos o pagar gastos, sino a cuidarnos el uno de los otros, a amarnos unos a los otros, a levantarnos, a edificarnos los unos a nosotros. Y Él con su misma vida nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que se nos manda hacer? Yo les recomiendo que lean 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8, y Mateo 28 a los finales del capítulo, para que vean la gran comisión. Hoy las iglesias son puros mitos, pura doctrina de hombres, pura tradición de hombres, puras invenciones de hombres. No tienen absolutamente nada que ver con la gran misión que tenemos de edificar los templos, porque ahí dice la palabra que el Padre y yo aún elaboramos. Y eso es lo más importante, enseñarle a la gente, a ayudarles a ellos a hacer lo que tienen que hacer en Cristo, aferrarse a la justicia del reino de los cielos. Todo esto por motivación de un amor genuino y verdadero. Por eso, cuando tú y yo no tenemos el amor, dejamos de congregarnos de la congregación de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros resolver el no dejar de congregarnos de la congregación de Cristo? Primero, no dejando que los hermanos estén tirados en el suelo. Hay que ayudarlos a levantarse, hay que llamarlos por teléfono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto necesitas? Yo te ayudo. ¿Necesitas un ride? Yo te llevo. ¿Necesitas ayuda con tus hijos? Yo te los cuido. De esos que estamos hablando. No estamos hablando de misiones de hombres, donde si quieren simplemente llenar sus vientres y quieren ir a viajar, a tener vacaciones a Acapulco con la excusa de que es una misión en Acapulco. ¿Por qué no van a viajar a Irán o a Irak o a África? ¿Me entienden ustedes lo que yo estoy tratando de decir? Es que esto es una sinvergüenza. El negocio hoy de las iglesias es un negociazo lo que la Iglesia Católica creó. Ahora, lean 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10. Y también les recomiendo a Hebreos 10. Porque Hebreos, cuando nosotros nos vamos a reunir o congregar o que estemos juntos, es para la edificación de nosotros, para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Eso dice Efesios capítulo 4. Entonces, ¿por qué te vengo a decir esto? Porque toda la gente allá afuera están con el error o con la idea errónea de que congregarse es ir a un templo y que si no vas al templo estás pecando. Y esa no es la verdad. El Señor Jesucristo no nos envía a templos para reunirnos, para ir a ver a las cantoras, para ir a ver al director de alabanza, para ir a ver un show donde hay luces y humo,
para ir a ver gente gritando como locos y riéndose como estúpidos, diciendo que el don de la risa es risa santa, inventando cosas que son completamente antibíblicas. Por eso es que hoy yo no me congrego en cualquier lugar, porque la gran mayoría de las iglesias del día de hoy están practicando la inmundicia. Están practicando todo lo que nuestro Señor Jesucristo, están en contra de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Comenzando con sostener templos, con sostener hombres sinvergüenzas. Por ejemplo, si tú ves la palabra de Dios, te das cuenta que en el tiempo de la iglesia primitiva habían ancianos. No estamos hablando de ancianos por si se le puede decir reputación o por apreciación o por aprobación de nadie. Estamos hablando de gente literalmente anciana, que tienen sabiduría, que tienen inteligencia y experiencia para juzgar las cosas. Ese cochino concepto de que han desviado los religiosos en cuanto a juzgar, que dice ahí que no juzgues para que no ser juzgados. Está hablando de una cuestión moral, está hablando de una situación de hipocresía interna. No está hablando de no tener jueces en la iglesia. En la iglesia tienen que haber jueces, tienen que haber ancianos, tienen que haber personas con sabiduría para juzgar las cosas entre los santos. ¿Por qué es esto tan importante? Jesús nos habla y nos dice que hay que juzgar no por apariencias, sino con juicio justo. Se necesita tener gente mayor y adulta. En aquel tiempo, como los viejitos ya no podían trabajar y no se podían sostener, ahí es donde se les pagaba a los viejitos, a los ancianos, no como pagarles, sino que era una ayuda económica, porque ellos estaban apoyando a la iglesia en ese tiempo a ser jueces entre la congregación. ¿Por qué es esto importante? Porque si no hay hombres sabios en medio nuestro, ¿cómo juzgaremos las situaciones? Iremos a los jueces del mundo a que nos digan cómo es que se tiene que vivir una vida, si ellos son paganos, si son impíos. Por eso es necesario entre nosotros tener alguien que juzgue con juicio justo. Para eso son las reuniones que nosotros tenemos que tener congregacionales. No es para estar viendo shows de gente ahí haciendo payasadas y un pastor contando su vida íntima. O sea, pero si nosotros nos reunimos, vean ahí como dice Hebreos capítulo 10 y en adelante también, donde Pablo nos dice si nos reunimos es para edificarnos, no para hacer las payasadas que las iglesias de hoy en día hacen, no para cumplir requisitos de hombres o tradiciones de nadie. Yo no voy a ir a Benecer, Honduras, para ir a hacerle el legado a nadie. Eso no es bíblico, es antibíblico. El legado es de Cristo y el que es cabeza de la iglesia es Jesucristo y nadie más. Nosotros tenemos que aprender a operar basados en amor y eso es lo que nos enseña Hebreos capítulo 10, que el que está fuera del amor, el que peca deliberadamente, no tiene amor, no puede ser parte de la congregación de Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos genuinamente por tener suficiente amor para no ser excluidos de la congregación de Cristo, porque nadie verá al Padre sino con santidad. Nadie sin santidad podrá ver al Padre. El que no tenga la naturaleza del Padre no tiene acceso a Él. Es simple, así tal y como es. No es por... Los hombres te van a querer decir que eres una basura, que no vales nada. La religión te va a patear, te va a decir que Dios no te acepta, que tienes que hacer méritos para acercarte a Dios. Eso es lo que la religión te va a decir. Pero el día de hoy yo te vengo a decir, esa es la razón por qué el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos habla de que nos van a decir que Él va a estar en tal lugar, que Él va a estar en el desierto, que Él va a estar en las recámaras internas y no va a estar ahí. Porque nosotros somos la congregación, nosotros somos el templo, nosotros somos el sitio santo donde nuestro Padre Celestial se reposa. Es sobre nosotros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Por medio de nuestros frutos. Y te lo vengo a decir hoy. Me parece estúpido que vengan y me pregunten y me digan, ¿dónde es que tú te congregas? Porque yo soy la congregación. Yo tengo el amor de Cristo. Aunque tenga las pruebas, aunque haya fallado, aunque haya caído, siempre vuelvo a Dios. Siempre vuelvo al Padre. Y lo mismo te digo a ti. No esperes rellenar una perfección humana. No se va a poder. Porque esa perfección humana no tiene absolutamente nada que ver con el reino de los cielos. La Biblia es bien clara. Nosotros no tenemos que ir a un templo hecho por mano de hombre para cumplir con Dios nada. No tenemos, no debemos. Nosotros somos
el templo. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos los que llevamos la presencia de Dios. Así que no te dejes engañar y ya tenemos que darnos cuenta que ese es un concepto griego debido al Olimpo, debido a Zeus, debido a sus dioses. Pero la pura verdad de esto es esto. Jesús nos vino a enseñar la justicia. Jesús nos vino a enseñar la santidad como es como es en el Padre. El que no tenga esa santidad, el que no tenga esa justicia, el que no tenga esas cualidades o esa naturaleza, simplemente es excluido. ¿Cuánta gente no se está congregando el día de hoy que no tienen absolutamente nada que ver con el reino de los cielos, que no tienen nada que ver con el amor de Dios? Son un montón de clones o zombies que lo único que les han enseñado en las iglesias del día de hoy es a odiar y apuntar a los demás. Sí, hay que ser juez y hay que ver y examinar bien las doctrinas, pero eso es muy diferente a lo que están haciendo el día de hoy los evangélicos, religiosos, cristianos de miles de denominaciones. Todos agarran la Biblia para justificar sus faltas, para justificar sus concupiscencias. Tienen maestros según sus concupiscencias. Y tenemos que ver algo muy importante. El que cumple con el amor, lo cumple con todo. El que no tiene amor, el que me viene a decir a mí que va a mandar un hermano a una corte, es porque no hay hombre sabio en esa congregación para hablar las cosas que son cotidianas, para arreglar una vida que es una cuestión muy importante para el reino de los cielos. No es importante y no debe de ser prioridad sostener un templo. Los templos en cualquier momento se destruyen y se caen. Pero ¿qué es importante? Que tú y yo como templo de Dios operemos según la justicia de Dios. Por eso es que la gente es más importante que los templos. Si la gente se le trabaja el carácter, se le trabaja el amor, se le trabaja el perdón, se le trabaja la compasión, usted va a ver cómo esa vida, al solamente cambiar una sola vida, tocamos todas las personas que están alrededor de esa persona. Y no hay nada más especial que repartir el amor de Dios, que repartir su sabiduría, su justicia, su compasión. No hay nada más importante que lograr enseñar a otros a discernir en los tiempos en los cuales se están viviendo, discernir las doctrinas que se están dando, observar detenidamente qué es lo que se practica de estos lugares. Porque en realidad la gente va a las iglesias y salen igual. Y esa no es ninguna estructura que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Esta gente, por cuestiones de conciencia, van los domingos a la iglesia, se lavan con su agua bendita, hacen sus 15 Ave Marías y con eso creen que cumplen con Dios. Pero les vengo a decir que eso no es vivir en espíritu y en verdad. Vivir en espíritu y en verdad es sentarse con el prójimo y decirle qué es lo que necesitas, qué es lo que está pasando con tu matrimonio, cómo estás tú con tus hijos, cómo te va en el trabajo, necesitas dinero, tienes problemas financieros, yo tengo la manera de poder ayudarte para que tú puedas sobrevivir y tener un mejor trabajo. O yo conozco a fulana de tal para que entre nosotros logremos ayudarte a que tú seas exitoso, a que tú salgas adelante, a que tú encuentres la tranquilidad y la paz. Eso es lo que tiene que ser la iglesia de Jesucristo, porque es muy fácil meterse en cuatro paredes y volver a la casa igual, así como entramos, salimos. No seamos hipócritas. Eso es lo que los cristianos hacen. Eso es lo que los católicos hacen. Van a la iglesia, cumplen con Dios según ellos, pero el prójimo que se lo lleve la fregada. Y ese no es el punto. Si tú te diste cuenta, Jesús en el Sermón del Monte nos habló claramente qué es lo que tenemos que hacer. El sistema iglesiero de hoy nos tiene fríos. El sistema iglesiero, el sistema religioso de hoy ha enfriado el amor de muchos. Dense cuenta ustedes. El sistema iglesiero de hoy es tan grande. Hay tanta gente en las iglesias. Son mega iglesias, parece una fiesta. Eso lo que ha logrado es enfriar el amor de nosotros, es quitarnos la identidad, es tenernos distraídos como viendo televisión, idiotas, ¿verdad? Oyendo pastores peleando contra pastores, pastores imponiendo la cuestión de los diezmos sabiendo que es mentira. Estos pastores diciéndote que eres un hijo del diablo si no apoyas la obra de Dios. Que ellos dicen que la obra de Dios es mantener templos, mantener radio, mantener televisión. Jesucristo sin templo, sin plata, sin radio, sin internet, sin teléfono y sin cámaras. Ha logrado hacer lo que estos religiosos
no han ni siquiera podido hacer en su propia vida. Así que les hablo de esto, ¿por qué? Porque tenemos que lavarnos ya, quitarnos de nuestras mentes ese concepto errado en cuanto al templo y la congregación. Nosotros no nos mandaron a sostener templos, a nosotros nos mandaron a amarnos, a atender al prójimo, a servirle a los demás. Nótese que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que si alguien quiere hacer algo en el reino de los cielos, no es por ser servido, sino por servirle a los demás. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servirle a los demás. Amado, amiga y amigo, tu iglesia es tu casa. Wake up. Nos vemos.